primera conferencia estará a cargo del presbítero Armando González Escoto y lleva por título La civilización secular. Les voy a leer un poquito, aunque ustedes ya lo tienen también para que lo lean completo, de cuál es todo el currículum y toda la trayectoria del presbítero González Escoto. Él nace en la ciudad de Guadalajara, es miembro del Presbiterio Diocesano de Guadalajara desde 1983, estudia filosofía y teología en el Seminario Mayor de Guadalajara, es licenciado en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana en Roma, cronista de la ciudad de Guadalajara, director de publicaciones de la Universidad del Valle de Atemajac, presidente de la Cátedra Universitaria Cardenal Garibi Rivera, director de la revista Currents de Ciencias Religiosas y de la revista de la Universidad del Valle de Atemajac. Además, es miembro del equipo de editorialistas del periódico El Informador. El presbítero Armando González Escoto ha sido profesor de Historia Eclesiástica, Historia de México, Arte Sacro, Teología, Cultura Occidental, Filosofía Contemporánea en la Universidad del Valle de Atemajac, en la Universidad La Salle, teologado salesiano en el Instituto Diocesano de Teología para Seglares y en la Universidad de Guadalajara, Escuela Diocesana Música Sacra. Y bueno, pues esta mañana tenemos el privilegio de contar con él y con toda esa sapiencia y todo ese currículum que viene a darnos a esta comunidad. En dónde estamos ubicados y frente a qué nos estamos enfrentando. De ahí que el tema es justamente, o tiene la intención de identificar lo que ocurre en el mundo contemporáneo para también tratar de buscar los recursos que necesitaríamos para enfrentar esa realidad. Entonces, bueno, quiero inicialmente partir de algunas aclaraciones. La cristiandad, como sabemos, nace de la obra de Cristo. Y esa cristiandad se va expandiendo en los primeros años y a partir del siglo IV, sin pretenderlo, se convierte en una civilización que será llamada la civilización cristiana. Creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo, no hay ninguna dificultad. La cristiandad, que es el movimiento redentor del mundo, eventualmente se convierte en una civilización. Había otras civilizaciones, que eso siempre es bueno tenerlo en cuenta. Existía una gran civilización, la greco-romana, que había entrado en un proceso de decadencia desde el siglo I y que paulatinamente le va a llevar a su desaparición. Y en otras regiones del mundo había otras civilizaciones, como sería, por ejemplo, la civilización hindú, que tenía ya una historia muy larga. Bueno, nace la cristiandad y se convierte ya en el siglo IV en la civilización dominante del mundo mediterráneo, del norte de Europa y del norte de África. Ahí está la civilización cristiana. Esta civilización cristiana en el siglo IV está organizada en 5 regiones, así como ustedes creo que están organizadas en regiones, ¿no? Bueno, allá también los cristianos de esa época se organizaron en regiones, solo que a sus regiones les llamaban patriarcados. O dicho de otra manera, la iglesia
en el siglo IV tiene 5 patriarcados, 5 regiones: Jerusalén, Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria, Roma para toda la Europa occidental y Constantinopla, que se acababa de fundar. 5 patriarcados. Y ahí está la civilización cristiana en constante expansión. ¿Qué es una civilización? Es una organización social en donde la mayoría de las personas coincide en su manera de entender a Dios, al mundo, a los demás, a la naturaleza. Es una cosmovisión. La civilización cristiana es una cosmovisión, y esa cosmovisión genera principios y valores que construyen el estilo de vida. Se construye la sociedad de acuerdo a los principios y a los valores de la cristiandad. Y como la enorme mayoría de la gente son parte de esa cosmovisión, por eso se habla de una civilización cristiana. Esta civilización, que ha tenido un enorme éxito en ese momento, porque el propio Imperio Romano se ha convertido a la fe cristiana, vive pensando que ya no hay otra cosa que hacer que aguardar la segunda venida de Cristo. ¿Se han oído hablar del tema? Pues bueno, pues ya llegamos a los confines del mundo, se evangelizó el Imperio Romano, se ha evangelizado el norte de África, todo el Asia Menor. ¿Qué sigue? Que venga Jesús. Pero en lugar de que llegara Jesús en ese momento, llegó un personaje inesperado que se llamaba Mahoma. Mahoma. ¿Se han oído hablar de él? Mahoma. Y Mahoma origina un movimiento que va a producir otra civilización. Y la cristiandad se siente sorprendida, impactada, un poco desubicada, porque no entiende lo que está ocurriendo. La cristiandad se había logrado consolidar muy bien, y de pronto aparece una civilización nueva que no es cristiana. ¿Qué logran los musulmanes frente a la cristiandad en los primeros 100 años? Es decir, del año 622 al año 722. ¿Cuántas regiones dijimos que tenía la iglesia? 5. Los musulmanes le quitaron 3. Le quitaron Jerusalén, le quitaron Alejandría y le quitaron Antioquía. Y la cristiandad se redujo a 2 patriarcados, Roma y Constantinopla. Ese es un hecho histórico. Así fue. La cristiandad no pudo enfrentar la avalancha inesperada de esa nueva civilización llamada islamismo. No crean que yo vine a hablar del tema de los musulmanes, es muy interesante. Es solamente una referencia. En el siglo VII nacieron los musulmanes, y en 100 años le quitaron a la cristiandad 3 de sus 5 regiones o patriarcados.
los cristianos se van a resistir por siglos a la presencia musulmana. Pero los musulmanes lograron consolidarse y son hoy también una civilización bastante bien conocida. Diríamos una civilización explosiva. Bueno, está bien, es su civilización. La cristiandad se consolida sobre todo en el occidente, Europa, parte de los Balcanes, parte de Asia Menor, y a partir del siglo XIII comienza a entrar a China, y en el siglo XVI llega a América y crece ampliamente y se expande la cristiandad por todo el continente americano. Y estamos ya muy felices y contentos de que existe la cristiandad. Y de pronto, que es el tema fundamental, de pronto surge otra civilización. Así como surgió el islamismo en el siglo VII, resulta que nos damos cuenta de que ha surgido, bueno, eso de nos damos cuenta es muy optimista, pero más o menos nos damos cuenta de que ha surgido una nueva civilización. Así como en el siglo VII había surgido el Islam, pues ahora vemos que hay una nueva civilización. Esa nueva civilización no es cristiana, ni siquiera es religiosa. En principio no persigue a ninguna religión, pero no es religiosa. Se establece sobre otra cosmovisión, otros principios, otros valores, otra manera de entender a la religión, otra manera de entender a las personas, a la familia, otro estilo. Entonces, nosotros no estamos enfrentando una crisis de valores. Ojalá fuera eso. No estamos enfrentando un cambio de época. Las épocas han cambiado una y otra vez y no ha pasado mayor cosa. Ojalá fuera un cambio de época. Lo que estamos enfrentando es una nueva civilización, con todas sus estructuras, sus nuevos principios, sus nuevos valores, sus nuevas propuestas, su idea del mundo, de la sociedad. Eso es lo que enfrentamos. Una nueva civilización. Ahora bien, esta nueva civilización, ¿cuándo comienza? Comenzó simbólicamente en el año 1815. Fíjense bien, en 1815. ¿Cuándo nos venimos a dar cuenta? A lo mejor ahorita. Pudiera ser. Pudiera ser. Es decir, pues no nos habían avisado. Porque cuando surgen nuevas civilizaciones, no nacen ya grandotas. Imagínense que los niños nacieran ya grandotes. Pues sería un poco complicado. Comienzan paulatinamente, poco a poco. Y poco a poco se van expandiendo y van penetrando las cosas y van ubicándola. Es un proceso. 1815. Cuando la iglesia se dio cuenta, porque a veces nos damos cuenta por etapas. ¿En qué momento la Santa Sede se dio cuenta
de que había una nueva civilización. En 1952, o sea, casi 140 años después, en 1952, el Papa Pío XII, en el radiomensaje de Navidad de ese año, anunciaba a la cristiandad y la prevenía frente al surgimiento de una nueva civilización a la cual Pío XII llamó neopagana. Neopagana. Antes de Pío XII, en la década de los años 30 del siglo XX, dos grandes pensadores no solamente advertían esa nueva civilización, sino que describieron cómo se iba a desarrollar en los siguientes 100 años. Y esos dos pensadores fueron Giovanni Papini, en Italia, en una obra que se llama Gog, que es una novela descriptiva de cómo esa nueva civilización se va a desarrollar y el tipo de conductas, de valores, de principios que va a producir. Y el otro autor es un inglés, Aldous Huxley, que escribe una novela llamada Un Mundo Feliz. Y él mismo está también viendo cómo va a desarrollarse la nueva civilización, que ya tenía tiempo de venirse estructurando. Y claro, ustedes podrían preguntarse, oye, ¿y cómo le hicieron esos dos señores para adivinar cómo iba a ser el futuro? Bueno, la respuesta es muy sencilla. No hay adivinos. El futuro solo puede predecirlo quien conoce bien el presente. Si tú conoces bien el presente, puedes adivinar el futuro. Si no entiendes lo que está pasando en el presente, no puedes adivinar el futuro. Y estamos siempre como, ¿qué irá a pasar? Así como con el coronavirus, ¿qué irá a pasar? Vaya usted a saber. El vaya usted a saber significa no estamos discerniendo los signos del tiempo. Discernir los signos del tiempo es conoce el presente. En el presente está el rostro del futuro. Si tú conoces el presente, ya puedes saber lo que va a ocurrir de aquí a 20, 50 o 100 años. Sin tener esferas de cristal, ni echar suertes, ni cosas por el estilo. Estos personajes conocían muy bien el momento en el que vivían y por eso pudieron describir cómo iba a desarrollarse en los años siguientes. De tal manera que si ustedes leen la novela Gog de Papini, que es además exquisitamente divertida, podrán notar que pareciera que están leyendo el periódico de hoy, de lado a lado, porque lo que él ahí señala para el futuro es lo que hoy nosotros vemos en el presente. Seguramente los grandes pensadores de la iglesia leyeron estas novelas, empezaron a ver cómo efectivamente las cosas se manejaban y eso llevó a Pío XII a decir, ha surgido una nueva civilización neopagana. Paulo VI asume también el tema y dice, frente a esta civilización neopagana, es necesario crear una civilización del amor. Fue el eslogan de Paulo VI. Hay que crear la civilización del amor frente a esta civilización pagana novedosa. El Papa Juan Pablo II añadirá, muy bien, frente a una nueva civilización se necesita una nueva evangelización. Es decir, nadie se asuste. Nuevas civilizaciones podrán seguir surgiendo y no es como para asustarse. Aquí pasa un poco lo del muchacho que quiso asustar a su abuelita. Dijo, abuelita, que era muy piadosa. Ya casi de esas no hay, pero había todavía.
abuelita, ya supo que hay vida en Marte. Hay gente en Marte. ¿Cómo ve, abuelita? Y le dice la viejita, los evangelizamos. Es decir, no es cuestión de asustarse. Oiga, hay una nueva evangelización. ¿Qué tenemos que hacer? Evangelízala. ¿Ah? Eso es todo el asunto. Claro que hay sus condiciones para poderle evangelizar, pero bueno, en principio, hoy día la iglesia denomina a esta civilización, o se refiere a esta civilización como marcadamente secular. Así lo dice, por ejemplo, el documento de Aparecida. Hay una nueva civilización marcadamente secular. Bueno, está bien, es la civilización secular. ¿Ven ustedes esa hermosa pintura? Es una pintura de Rafael, siglo XVI. Supongo, desde luego, que todos la entendemos. La Virgen María, Isabel, el niño Jesús y Juan Bautista, lo entendemos, ¿verdad? Es decir, es una pintura que está dentro de nuestros parámetros de comprensión de la realidad. Uno entiende mejor la época en la que vive. Esa pintura es del siglo XVI. ¿Cómo ven de divertido? La otra es del siglo XX. Y entonces el tema es, ¿en qué época nos movemos? ¿Y qué tanto podemos entender la época que produce ese otro tipo de arte estrictamente secular? El arte moderno, la mayor parte, no es ya arte religioso. Es arte con otros temas, con otros tipos, con otros estilos, etc. Sin embargo, quien entiende el arte contemporáneo, entiende a la sociedad que lo produce. Porque si nosotros no daríamos por esa segunda pintura ni 20 pesos y ya nos parecería como un despilfarro, la pintura, sin embargo, vale cientos de miles de dólares. Miles de dólares. Porque hay gente que sí la entiende. Tal vez nosotros podemos entender el arte hasta el siglo XVIII. El arte barroco, por ejemplo. Pero el arte contemporáneo a la mayoría nos da trabajo. En parte se debe a que no hemos suficientemente discernido la época que nos ha tocado vivir para comprender cómo un pintor pudo hacer eso y cómo mucha gente le gustó y se sintió identificada con esa pintura. ¿Cómo es que surge esa otra gente que piensa de otro modo, que tiene otra sensibilidad, que tiene otra comprensión y que además es la gente que está conduciendo la vida? Son los que conducen la marcha del mundo en este momento. Debo entender que tienen otra mentalidad, sí, pero también tienen otra conciencia. La conciencia como nuestra forma de entender el mundo y de ubicarnos en él. No me refiero a la conciencia moral. La conciencia frente a la vida. Tienen otra manera de entender las cosas. Y yo, en la medida que comprenda a la gente, entenderé el modo en que se están expresando. Ahora hay ahí una pintura de George Braque. Pudiera haber una pared con graffiti. Sería igual, nomás que el graffiti es más barato. Pero nosotros
a lo mejor nos quedaríamos igual. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué expresa ese montón de pintarrajeos en las paredes? Pues sabe. No, pues vaya usted a saber. No sabemos. Es decir, no hemos entrado en esta nueva sociedad que lo mismo paga millones de pesos por una pintura de esas, que se arriesga a pintar paredes ajenas con grafitis, que nosotros no entendemos, ni entendemos el tipo de conciencia que lleva a estas personas a expresarse de esa manera. Bueno, es una nueva civilización. Tiene otros lenguajes, tiene otra estética, tiene otro soporte de conciencia, tiene otra cosmovisión. Bueno, dejemos esto así de pronto y planteemos una segunda cuestión. Les voy a dejar ahí las pinturas para que se gocen y diviertan. Una segunda cuestión. Muy bien, la civilización secular ha comenzado en 1815 y paulatinamente se ha ido pues cada vez más como expandiendo y consolidando en la sociedad, sobre todo occidental, que es a la que todos pertenecemos. Esta sociedad secular va muy unida o une mucho la cuestión económica con la cuestión social. La producción de la riqueza, la producción de lo que se llama sociedades de bienestar, va muy unido. Entonces hay una gran apuesta desde fines del siglo XIX, cuando se afianza el llamado capitalismo liberal. Hay una enorme apuesta a que el capital puede resolver los problemas de la humanidad. Esa es una gran apuesta. Si en el siglo XVIII o el XIX la idea era la educación erradique el mal, ahora es la riqueza erradica el malestar. En el siglo XVIII, edúcate y serás feliz. A fines del siglo XIX, vuélvete rico y serás feliz. Se apostó y se ha apostado mucho a la producción de la riqueza. Y en un momento dado, los gurús de todas estas cosas se han preguntado: ¿qué tipo de sociedad favorece más la producción de la riqueza? ¿Qué tipo de principios y de valores? Y se afianza entonces un proyecto de la Fundación Rockefeller, y estamos hablando de 1965, un proyecto de la Fundación Rockefeller que busca crear una sociedad que vaya acorde al crecimiento económico de la humanidad y se beneficie ampliamente de él. Este proyecto busca crear un mundo que sea dinámico y global. El mundo dinámico y el mundo global. Pero para lograr dinamizar al mundo y poder globalizar esa dinámica, se considera que es necesario que la sociedad logre 3 características que son fundamentales. La sociedad secular que ayuda al progreso del mundo debe ser transparente, positiva y flotante. A primera vista puede sonar por lo menos interesante, pero uno debe preguntarse: ¿qué significa una sociedad positiva, transparente y flotante? Empecemos por lo que sería una sociedad transparente.
La sociedad transparente es la que acaba con la privacidad en todos los aspectos. Debemos estar como volcados hacia el mundo. Nadie debe ocultar nada de su propia vida, porque debemos transparentarnos. Esto en términos políticos o burocráticos suena bien. Imagínense gobiernos transparentes. No, pues como acaban de decir por ahí, pues va a estar difícil. Pero bueno, aquí se habla de una sociedad transparente. Bueno, transparentarnos. Oiga, no entiendo. Entre a las redes sociales. Y ahí se dará cuenta de cómo los jóvenes sí entendieron ya que es transparentarse. Lo hacen día y noche. Y dicen todo. Quiero matar a mi madre. Y 20 le dicen cómo. ¿Ah? Hoy fue mi primera noche de amor. Y todo el mundo se entera. Eso es transparentar. Que la sociedad se vuelva transparente. Que nadie tenga por qué ocultar nada. Y por lo tanto, que no haya espacio para la privacidad. Entonces, todos haciendo todo delante de todos. Qué hermoso. Así piensa, pues, esa es la postura. Y como los jóvenes son los más expuestos a las novedades de la civilización secular, ni siquiera se lo preguntaron. Simplemente se metieron de cabeza y se dedican a transparentarse. Y viven felices transparentándose hasta que les provocan un problema. Y entonces hasta se suicidan. Porque de pronto lo que yo hice con este o con aquel, dice la muchacha, pues ya este lo anda vendiendo y pues yo ya en qué situación quedé. Pues en la que tú querías, ¿no? Transparentarte. Pero hoy día es algo cotidiano. No siempre es fácil transparentarse. Para que podamos transparentarnos, necesitamos previamente ser una sociedad positiva. Lo que impide la transparencia es que no somos una sociedad positiva. ¿Qué es una sociedad positiva? La sociedad positiva es aquella que supera dos prejuicios. Dos prejuicios. Así le denominan prejuicios. ¿Qué prejuicios? El prejuicio de que existe el bien y el mal. Fíjense lo que dicen. Prejuicio de que existe el bien y el mal. Y el prejuicio de que existe la verdad y la mentira. ¿Qué es lo que ocasiona ese tipo de prejuicios? Ese tipo de prejuicios provoca sociedades conflictivas. Y el conflicto no es positividad. Si quieres ser positivo, elimina el conflicto. Y para eliminar el conflicto, supera la idea de que existe el bien y el mal, o de que existe la verdad y la mentira. O dicho de otra manera, todo es bueno y todo es malo y todo es verdadero y todo es falso, y ¿sabes qué? Cada quien hágale como quiera. Y entonces te vuelves positivo. Oye, ¿usted cree en el bien? No. Usted es positivo. ¿A usted le conflictúa mentir? No. Ya se volvió positivo. Qué hermoso. Ya todos somos positivos. Eso se traduce como permisividad. Todo está permitido porque nada es bueno y nada es malo.
Si nada es bueno y nada es malo, ¿sabe qué? Todo se puede. Todo se ha vuelto permitido. Un ejemplo que suelo citar en este tema, lo que ocurrió en Bélgica hace unos años, 3 o 4 años, cuando al Parlamento se le preguntó si era lícito tener relaciones sexuales en público. Y entonces el Parlamento pues se metió en un problema, y ahora ¿qué decimos a estos preguntones, verdad? Porque había que definir si era legal o ilegal el que una pareja tuviera relaciones sexuales en público. Y finalmente el Parlamento, con mucha congruencia, dijo: no es ilegal. En principio está permitido. Pero como todavía hay gente que pudiera como sentirse mal, que esté usted en un restaurante y de pronto aquí a la pareja ya se le ocurrió, y pues habrá quien diga: ay, oiga, pues como que, pues les aconsejaban que a quienes tuvieran ese tipo de impulsos publicitarios, pues que llevaran una sabanilla, ¿ya? Entonces te la ponen encima y lo demás ya es imaginación. Pero eso es real. Ocurrió en Bélgica, tal cual, así. Porque todo debe estar transparente. Usted hace eso así, pues hágalos delante de todos. ¿Cuál es el problema? Ustedes que, aunque se ven pues personas decentes, a lo mejor ven televisión, ¿verdad? Que ya, bueno, y a lo mejor ven películas. Bueno, nadie es perfecto. Habrán advertido, bueno, o mejor dejen, les recuerdo porque aquí veo pura gente joven, pero bueno, los que son de mi edad para arriba, allá en ese tiempo estaba estrictamente prohibido usar malas palabras en programas de televisión, de cualquier tipo que fueran: noticieros, comentarios, revista, películas, telenovelas, como La que no sabía amar o cosas de esas. Estaba completamente prohibido. Ni siquiera se podían escribir en medios públicos, revistas o periódicos, porque inmediatamente intervenía el gobierno y sancionaba a quienes en medios de comunicación usaban lenguaje soez. Igualmente estaba prohibido que en una película se vieran cosas como estar sentado en una taza del baño, o estar orinando, o devolviendo el estómago. Eso no se podía. Y entonces dijeron: ¿y qué? ¿No lo hacemos? Pues sí lo hacemos. Entonces, ¿por qué no publicitarlo? Y de pronto aparecen películas, telenovelas, donde todo el mundo aparece haciendo todo. Oye, pero es repugnante. Pero ocurre, ¿no? Pues sí. Eso se llama sociedad transparente, donde ya no hay negatividad. Todo es positivo, todo está permitido. Y la gente entra en el circuito y efectivamente dice: ¿y por qué no? No quiere ver, volteese para otro lado. Tercera cuestión: la sociedad debe ser flotante. ¿Qué es una sociedad flotante? La flotabilidad social tiene que ver con la dinámica del mundo, que se puede usted mover no de un país a otro, de un continente a otro, de un hemisferio al otro. Esa es dinamicidad mundial. Pero mientras mayor flotante sea usted, más movilidad puede tener. Por lo tanto, la flotabilidad social va en contra de todo lo que pueda arraigar a una persona, porque el arraigo quita la flotabilidad. Si tiene raíces, ya no flota. Le cortamos la raíz y entonces flota. Bueno, pensemos, ¿qué le da arraigo a una persona? Una cosa típica: el matrimonio. El matrimonio. El que se casa se arraiga. Anteriormente, en el mundo empresarial, los puestos de alta responsabilidad
solamente se daban a personas casadas, porque el matrimonio daba estabilidad y daba arraigo. Y entonces no se corría el peligro de poner a este, que es un soltero, que hoy está aquí y mañana quién sabe dónde. Entonces los cargos, los puestos importantes se daban a personas casadas. Hoy día, ustedes lo han de saber bien, en las empresas, las personas encargadas de seleccionar personal, cuando entrevistan a candidatos a un empleo y le preguntan, ¿usted es casado? Y el otro dice, sí, lo tachan. Si va un joven de 20, 24 años y le preguntan, ¿vive usted con sus padres? Si dice sí, lo tachan. Porque para la empresa significa que esa persona está arraigada. Entonces, solteros emancipados, que ya no vivan con sus familias. Y la empresa dice, a este sí le puedo sacar provecho, hoy lo pongo aquí, mañana ya. Pues si está casado y me dice, oiga, pues lo quiero mandar a Corea. Oiga, señor, es que yo estoy casado. ¿Y allá no hay mujeres? ¿Cuál es el problema? Hoy los niños, allá hace. Y si me vuelven a cambiar, pues allá los deja. Se trata de flotar. Y resulta que el matrimonio arraiga. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo que se da a la gente joven de hoy? Una serie de consejos que van en este tenor. Si está soltero, no se case. Si está casado, no se obligue. ¿Qué obliga? El matrimonio civil y el eclesiástico. Entonces júntese, pero no se obligue. Si ya se juntó, no tenga hijos. Pero si ya los tiene, trate de librarse de ellos lo más pronto que pueda. Ese es el mundo actual. Trate de librarse de ellos lo más pronto que pueda. Y tampoco quiera cargarse sobre ellos. Trabaje para que pueda conseguirse un buen asilo. Sus hijos ya vivieron, usted ya vivió, déjelos vivir. Entonces trabaje intensamente para que cuando ya no pueda haya un asilo donde lo reciban y viva usted ahí sus últimos años sin darle lata a sus hijos. Y como los papás asumen la cultura, lo creen, dicen, sí, me parece perfecto, es correcto. ¿Por qué mis hijos van a tener que cuidarme? No lo deben hacer. Emanciparlos, cortarles la raíz, que floten, que sean ciudadanos del globo, ¿verdad? No de la panadería del planeta Tierra, ¿verdad? De que crezcan. Eso es justamente cambiar de paradigma en la civilización. Estamos en una civilización cristiana que no admite ese tipo de interpretaciones de la realidad. Pero hay otra civilización que los asume y los promueve. Pero hay más cosas que modifican el arraigo. Estamos hablando, bueno, el matrimonio arraiga, los hijos arraigan. Aquí en nuestro medio, los muchachos en la universidad se dicen unos a otros, por cada hijo que tengas, te vienen por lo menos 18 años de esclavitud. Fíjense el término. Te vienen 18 años de esclavitud. ¡Uy! Horror eso, ¿no? ¿Qué es lo mejor? No tenerlos. Arraiga la familia, los padres, los abuelos, el clan. Arraiga. Arraiga también la religión. La religión crea una raíz fuerte. Y la gente dirá, es mi religión, o es la religión de mis padres, es la religión de mi sociedad. La religión genera arraigos. Porque en el cristianismo no es Dios el que está al servicio nuestro, sino nosotros los que estamos al servicio de Dios. Bueno, así lo entiendo, no sé ustedes, pero
Parece que es así. Bueno, ahora hay que ponerlo al revés. No es el hombre el que sirve a Dios, sino el hombre el que se sirve de la religión. Nos servimos de la religión, no servimos a la religión. Por lo tanto, usted que es, pues soy católico y le gusta, pues ya no me está gustando. Váyase con los de enfrente. Ahí están los mormones allá, esos dicen que, pues váyase con ellos. Ya se vaya, hoy voy aquí como que me siento más a gusto. Ahí quédese. Al rato, ya no me gustaron los, como que no. Pues cámbiese, hágase budista. Y entonces ya está ahí. Bueno, está bien. Es decir, al gusto de usted. Porque no hay verdad ni hay mentira. Por lo tanto, no hay religiones verdaderas. Oiga, ¿cuál es la religión verdadera? No hay religión verdadera. Hay religión donde te sientes a gusto y religión donde te sientes a disgusto. Si en una religión no te sientes a gusto, cámbiate a otra. Y si ya ninguna te convence, pues ninguna. O haz una mezcla. Haz de cuenta que entras al supermercado de las religiones y vas con tu carrito ahí, con la música idiotizante que ponían antes, y vas tú con el carrito y dices, ay, qué hermoso ese Buda, mira nomás, gordito, simpático, sin problemas de peso, tan feliz que se siente. Bueno, pues póngalo, métalo a su carrito. Y, ay, ese Sagrado Corazón, métalo también. ¿Cuál es el problema? No hay verdad. Oye, allá está la Santa Muerte. Ya tengo la tría: Buda, la Santa Muerte y el Sagrado Corazón. Qué hermoso. Oye, contrasta. ¿Por qué ha de contrastar? Es lo que yo quiera, lo que yo sienta, lo que a mí me guste. Yo me siento bien con esa serie de imágenes. Siempre yo y mi gusto. No el tema de verdad o de mentira, o el tema de bueno o malo. Ahora soy flotante, ya no me arraiga una religión. Pero hay una cosa todavía más interesante hasta donde hemos llegado en este proyecto de civilización. Lo que de por sí arraiga es la naturaleza. Es el arraigo básico, por así decir, el arraigo esencial. Recuerden ustedes una cosa que es muy común en nuestro lenguaje. Cuando está una señora que está esperando y ya fue con el ginecólogo a que le dijera más o menos qué era lo que estaba esperando, y la gente le dice, ¿y qué va a hacer? ¿Verdad? Antes no había eso y la gente había que esperar hasta que naciera, y ya que nacía decía la gente, ¿y qué fue? ¿Verdad? Y ya era niño o niña. Bueno, ese era el asunto. Y eso es la naturaleza. Ahora la propuesta es que ni la naturaleza debe arraigar a una persona, ni la naturaleza. O sea, nadie debe imponerle a una persona ser de acuerdo a su naturaleza. Es un discurso medio absurdo, porque lo que somos es nuestra naturaleza. Y ahora te dicen, pues aún de eso puedes liberarte, evitar conflicto, flotar. Y entonces en Francia, por ejemplo, ya no se puede decir si una criatura es niño o niña hasta que cumpla 8 años. Oiga, ¿y mientras qué va a hacer? Vaya usted a saber. Pero a los 8 años le van a preguntar, ¿qué quieres ser? No qué eres, sino ¿qué quieres ser? Y entonces ya dirá, no, pues soy niño, pero como que no, está muy aburrido esto, ¿no? Mejor niña. Bueno, pues ten mucho cuidado con tus decisiones, porque no es lo mismo cortar que pegar. Digo, trae sus consecuencias. Pero hemos llegado a ese nivel de naturaleza. Bueno, ni la naturaleza debe
imponerme una forma de ser, sino que yo lo decido. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que nos volvemos flotantes. Es decir, igualmente la patria arraiga, la nación. Somos esta nación, tenemos una historia, tenemos un trayecto. No, déjate de historias y de trayectos. Piensa en tu persona y en tu futuro y olvídate de si hay patria o no hay patria. Si tienen oportunidad, lean ustedes, hace 2 años Japón publicó un nuevo proyecto educativo que es impresionante, porque Japón había venido siendo una sociedad fuertemente tradicional, muy identificada con su historia. Y ahora el proyecto educativo japonés tiene como objetivo borrar la historia y hacer del japonés un ciudadano global, que ya no se identifique con un pequeño país, una pequeña nación, sino que su patria sea el mundo. ¿Qué consecuencias pueda traer? No vamos a saberlo sino dentro de algunos años. El programa empezó hace 2 años. Es decir, desarraigo cultural, desarraigo histórico, desarraigo familiar, desarraigo de naturaleza. Y sin embargo, para cuantos promueven este tipo de sociedad, les parece que es la mejor propuesta, que es lo que el mundo necesita, que es el futuro de la civilización humana. Y lo lanzan. Y tenemos ahí otra cuestión. Oiga, y todo eso, ¿dónde la gente lo aprende? ¿Dónde lo leen? ¿En qué conferencia de AMSIF? No, para nada. La gente, sobre todo los jóvenes, lo aprenden todos los días a través del mundo mediático, las redes sociales. Para que se den una idea del tamaño del reto, hace 50 años los niños no tenían más que 3 canales para educarse: la familia, la iglesia y la escuela. Nada más. De ahí no salían. Hoy día tienen cientos de canales para educarse, que hace que la familia, la iglesia y la escuela queden totalmente marginados. Porque apenas el niño entra en la telefonía celular y aprende a moverse en las redes, empieza a darse cuenta que hay muchas otras maneras de vivir y no lo que le están diciendo sus papás. Y eso ocurre en todos los casos. En las universidades, un maestro que da clases debe estar muy preparado, porque cualquier cosa que diga, sus alumnos se la pueden contradecir diciéndole: aquí estoy viendo que en tal país, que en tal instituto científico, que en tal biblioteca dicen exactamente lo contrario a lo que usted nos está diciendo. El mundo de las redes sociales es una cosa impresionante en su capacidad de transformar la conciencia de la gente sin que la gente lo advierta, e incluso favorecer el que la gente considere que esas propuestas efectivamente son las mejores jamás escuchadas, y por lo tanto las aceptan, las socializan, las transmiten. Y como dijo una señora que vive aquí en Guadalajara, pues yo tengo ya 20 años de estar casada, pero como todas mis amigas ya están divorciadas, pues a mí no me queda más remedio que decir que ya ando en lo mismo, para no sentirme fuera de contexto. Bueno, ¿y tú qué? No, sí, ya ando por ahí, ya en una de esas, ¿verdad? Pero claro que no, ¿verdad? Pero como todas ya se divorciaron, y esta es la rara, ¿verdad? Esta es la que no se ha divorciado. Entonces se crea un ambiente en el cual esta manera de pensar acaba siendo asumida por las personas sin darse cuenta. De pronto
ya piensan así, ya actúan así. Y ustedes conocerán a tanta gente que le ha ocurrido esta situación. Y que a los que no piensan de ese modo les dicen retrógrado, atrasado, conservador, fuchi, cosas de esas, pues, ¿verdad? Porque no piensan, no creen que se pueda pensar y vivir de otra manera. Ahora, tú te puedes comunicar instantáneamente a cualquier parte del planeta Tierra. Y eso se llama velocidad de la comunicación. Una velocidad vertiginosa de comunicación, que hace que todos sepamos todo lo que está ocurriendo ahora. ¿Quiénes son los más ágiles para moverse en eso? Los jóvenes. ¿Quiénes son los que tienen menos resistencia a todo eso? Pues ellos. Son los más indefensos. No han madurado todavía sus criterios, su forma de pensar, no se han afianzado en determinados valores. Son los más indefensos y son los más ágiles para moverse en ese espacio. Por lo tanto, el que su conciencia se esté modificando vertiginosamente no debe ser sorpresa para nadie. Viven en ese momento, en ese mundo, con toda esa tecnología, y nosotros los adultos a veces lo que hacemos es, pues más o menos como el ridículo. O como dijo un abuelo por ahí, en cuanto llegan mis nietos me escondo. ¿Pero por qué hace eso? Porque me empiezan a preguntar cosas de sus aparatos y yo no sé. Y entonces de ser un viejo sabio he pasado a ser un viejo ignorante. Y así lo ven. ¿Cómo este señor ignorante pretende enseñarme a vivir si ni siquiera sabe manejar su celular? Esa es la mentalidad. Es más difícil aprender a vivir que manejar un celular. Pero para el joven no sabe manejar un celular, va a saber cómo vivir. Entonces, ¿qué creen? Lo marginan. No forma parte de los factores que lo educan. No aprende a vivir mirándolo a él. Aprende a vivir moviéndose en las redes. Ahora, las redes, como digo, son de 24 horas. Antes dicen que los papás no hallaban cómo meter a sus hijos a la casa. Y ahora no hayan cómo sacarlos. Dice, oiga, pero ¿y su hijo? No, ya se fue a su cuarto. A las 9 de la noche. Sí, mire, es de costumbres muy, muy discretas. Solo que de las 9 a las 4 de la mañana está en el celular, ¿verdad? En las redes, chateando, como lo que sea, ¿verdad? Bueno, y aprendiendo todo lo que le quieran decir, porque vivimos en una sociedad transparente, positiva y flotante. Entonces, bueno, oiga, pues qué interesante. ¿Y qué va a pasar? Bueno, debo comentarles una cuestión. Si yo ahora organizo aquí un maratón, esta casa es un poco grande, y vamos a organizar 7 vueltas a toda la casa por parte de todos ustedes. Yo voy a estar nomás viendo. ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, que algunos podrán darle las 7 vueltas. Otros llegarán a la primera vuelta. Y otros ni se animarán a empezarla. ¿Eso cómo se llama? ¿Tener qué? ¿Tener o no tener qué? Condición. El tema es condición. ¿Tiene usted condición? Corre. No tiene condición, se resigna. Es condición. ¿Qué explica el que muchos cristianos hayan podido sobrevivir a 13 siglos de ocupación musulmana? ¿Se llama qué? Condición. Hablo de los católicos coptos de Egipto, que tienen 13 siglos, viviendo en un mundo mayoritariamente musulmán, y a pesar de 13 siglos de presencia musulmana opresiva, siguen siendo cristianos. Son una minoría, el 10%, pero son el 10% que ha resistido 13 siglos.
Eso se llama condición. Por lo tanto, cuando nos preguntamos, oiga, y para enfrentar esta nueva civilización secular que tiene ese proyecto y que tiene tantos recursos tecnológicos y económicos, ¿qué se necesita? Condición. Que no es otra cosa que un texto del Evangelio, que habla de una casa. Cuando una casa se construye sobre piedra, cuando viene la creciente, no pasa nada. Pero si está construida sobre arena, cuando llegue la creciente, no queda piedra sobre piedra. ¿Cómo puede la comunidad cristiana enfrentar un reto de esta naturaleza? Depende de su condición. Imagínense lo que puede ocurrir en México, donde los niveles de práctica religiosa oscilan entre el 2 y el 40% de práctica religiosa. Es decir, hay regiones en México donde de 100 católicos van a misa 2. Sobre todo en los extremos, norte y sur. De 100 católicos van 2 a misa. ¿Cuál es la condición de los demás? Pues no hay ninguna condición. Simplemente son como la fruta en el mercado. Están ahí esperando a ver quién se los lleva. No tienen convicciones, no tienen una fe firme, no la tienen fundamentada. Están ahí viendo a ver qué moda sigue, ¿no? No hay condición. Hay algunos movimientos que se han generado en México, por ejemplo, para defender la vida o la lucha contra el aborto. ¿Cuánto va a durar esa lucha? Lo que dure la edad de la gente que la sostiene. Ahorita pueden ser todavía muchos, pero ¿qué creen? Los años no se van acumulando. Por lo tanto, ese sector que ahora es todavía respetable, dado que está compuesto por personas mayores, cuando ellos se hayan ido, quienes van a entrar son ahora esos porcentajes que carecen de condición y que simplemente se asociarán a estas nuevas propuestas. Así de, oiga, pues suena trágico. Pues no es trágico. Pues sí, ciertamente, pero es la realidad. Oiga, no es pesimista. No, pues es lo que pasa, no. Lo que pasa es eso. Yo no puedo tampoco ser un idealista, ¿verdad? No, miren todo, es tan hermoso todo, vean qué bonito, todo el mundo cristiano. Oiga, pues ¿de cuál fumo? Obvio que no es lo que está ocurriendo. La cristiandad está enfrentando una crisis. No es la primera crisis. Es nuestra quinta crisis en 20 siglos. ¿Cómo superamos las otras anteriores? Con condición. Cuando la condición cristiana es sólida, las crisis provocan estragos, pero no triunfan. Cuando la condición cristiana es débil, las crisis provocan estragos y triunfan. ¿Cómo triunfaron en su momento los musulmanes en algunas regiones del mundo cristiano? Y cómo ha triunfado la civilización secular en muchas regiones de Europa y de América. Y que vemos ahora en nuestro propio país, pues como una realidad. Alcancé a oír una parte del mensaje que estaba dirigiendo un padre a ustedes hace un momento. Pues en realidad el padre estaba hablando de la condición. El cristiano no es el que sabe mucho, sino el que vive mucho la fe que tiene. Y la educación de los hijos no es una educación de aprendizaje, es una educación de testimonio. Y el reactivo que al joven atrae hacia Dios no es la ley, ni la obligación, ni la amenaza, sino la gratitud y el amor a Dios. Ya una señora mayor cuya hija
por más luchas que le había hecho, no se iba y estaba en su casa. Bueno, pues en fin, ya una muchacha como de 40 años, ¿verdad? Y además una muchacha así secular, ¿verdad? Y la mamá le decía: hija, pues de perdida en Cuaresma, confiésate, comulga. Y le decía a la muchacha: ¿y qué obtengo comulgando? Y a la señora se le prendió el foco y le dijo: energía positiva. ¿Y qué creen? Como si fuera magia, la convenció, porque ella se mueve en ese lenguaje de buscar la energía positiva. Oiga, la comunión no es energía positiva. Pues sí es, nomás que si tú le dices: es que vas a sentir los dulces efluvios de... No, por favor, pues ese lenguaje ya no lo entienden. Buena parte de nuestro problema es que no hablamos el lenguaje de los jóvenes. No manejamos sus reactivos. Queremos que reaccionen del modo en que a nosotros nos hicieron reaccionar en otra época. Ellos se mueven ya con otros reactivos del lenguaje. Entonces, cuando esta señora le dijo: pues vas a agarrar una energía positiva, no, al otro día ya estaba la muchacha confesándose, porque iba a tener esa energía positiva. Bueno, el lenguaje es un problema de la iglesia en el momento presente, y junto con otros que hay por ahí que explican el que no estemos logrando enfrentar con éxito esta problemática. Ahora bien, nuestro punto de partida es que estamos sinceramente convencidos de que la propuesta cristiana es insuperable. Por ahí hay que empezar. La propuesta cristiana es insuperable. La libertad interior que te genera la fe cristiana no se puede comparar con ninguna otra. Y la felicidad que te da ahora en este mundo no tiene parangón. Ya el padre, me entiendo que también habló un poco de la felicidad que debe expresar quien cree en Cristo. Imagínense una persona con toda la cara de la madre amarguras y hablando de Cristo, ¿verdad? Oiga, ¿de cuál Cristo habla usted? ¿Verdad? Pues ha de ser del Calvario, porque y es el único que conoce, porque todo el día anda con una actitud así, ¿verdad? Bueno, es decir, si estamos diciendo que el cristianismo transforma, te llena de vida, de felicidad permanente, pues que se te note. Pues si no se te nota, pues es pura teoría. Y la gente joven en ese aspecto se ha vuelto muy exigente. Le gusta la congruencia. Pues es congruente y con eso, ay no, pues si me dices cosas que pues ni es cierto, pues tampoco, ¿verdad? Bueno, desde luego, como digo, no es que nos sintamos como los de atrás. Pues somos de la pelea pasada. Estamos defendiendo la religión tradicional. No. El cristianismo es la fe del futuro, no la fe del pasado. Es la fe del futuro, lo que garantiza la vida de la humanidad, nuestra sobrevivencia en el planeta. No es que seamos emisarios de ay, antes tan bonito. Haga bonito el hoy. El antes ya pasó. Haga bonito el hoy y haga de la fe alguna experiencia que transforma y que hace a la gente feliz. Y los que entendieron que la felicidad era acabarse la vida en un día, van a entender la diferencia. Acuérdense que tenemos un problema en cuanto al concepto del tiempo. Para los jóvenes ni hay pasado ni hay futuro. Los jóvenes viven el momento. El momento. ¿Cómo ayudarles a entender que el momento es importante si hay un mañana? Si no hay un mañana, ¿para qué? Entonces hay una serie de aspectos de nuestra misma fe cristiana que tiene todos los elementos, pero no ha sido suficientemente traducida
al lenguaje que habla la gente de hoy. Ese es un gran problema. Como dijo San Pablo, ¿cómo creerán si no se les predica? Y aquí diríamos, ¿y cómo van a entender que lo que les predicas si se los predicas en tu idioma y no en el de ellos?